Buenas tardes, espero que hayan empezado bien la semana. Rezamos hoy a la luz de un pasaje del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, continuando la lectura que dejamos el sábado. Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: «Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible». Palabra del Señor. A poquitos días de empezar el tiempo de la Cuaresma nos llega esta invitación, este llamado de Jesús a no poner el corazón en las riquezas materiales. En el caso de este hombre que se acerca, superada la etapa del cumplimiento de los mandamientos, todos los que Jesús le recuerda tienen que ver con el trato con los demás. Es interesante que no se detiene en cosas que tengan que ver con el culto, con la oración, con la relación con Dios, sino directamente con el vínculo con los demás. Y de la mano de esta realidad, entonces, se trata de descubrir la necesidad del desprendimiento. Una vez que se cumple la voluntad de Dios en los vínculos con los demás, haciendo realidad en la vida de cada uno de los mandamientos, viene este paso más, un paso imprescindible. Y no se trata de cuánto se tiene, sino de cómo se tiene. Por eso uno puede decir, este llamado es para todos. No hay niveles sociales que estén liberados de esta invitación, de esta llamada de Jesús, incluso para los discípulos que, como sabemos, ya habían dejado todo para seguir a Jesús. Difícil de entender para los discípulos, se sorprenden, 2 veces quedan como confundidos con estas expresiones de Jesús, porque hay que entender también que los discípulos crecieron en una cultura religiosa donde la riqueza era un signo del favor de Dios, heredado de cuando en el pueblo de Israel no había conciencia de la posibilidad de pensar en una vida eterna. Entonces, el modo como Dios podía bendecir a los hombres justos era a través de las riquezas y de la descendencia. Entonces, esto queda en el corazón de los discípulos. Hasta este momento, la riqueza era un signo del favor de Dios. A partir de estas palabras de Jesús, parece que la riqueza puede terminar siendo un mal. Tiene que ver precisamente con el modo como se poseen, tiene que ver con el riesgo en el que mucha gente cae, y lo sabemos, y a veces hasta nosotros mismos podemos caer, el riesgo de confiar en las riquezas. Entonces es una actitud que se opone a esto que escuchábamos también en el Evangelio. El reino hay que recibirlo como niños, es un regalo, es un don de Dios, hay que dejar que Él obre. Pero sí, sin duda, exige de nuestra parte creer en estas palabras de Jesús y apostar a estas palabras de Jesús. Buscar cada día la manera de que los bienes no nos posean, sino de ser nosotros dueños de las cosas, y buscar cada día que estas cosas sean un instrumento que nos permita vincularnos mejor con los demás. Este hombre se va triste
dice el Evangelio, porque tenía muchos bienes, algo que parece un poco paradójico. Se va triste porque tiene mucho. En realidad la tristeza seguramente radica en la dificultad de mirar por las necesidades de los otros. Y hablando de mirar, el Evangelio nos trae algunas miradas de Jesús. Primero mira con amor a este hombre que está buscando heredar el reino, que está buscando entrar más profundamente en las cosas de Dios, habiendo, como él dice, ya cumplido y desde su juventud los mandamientos. Lo mira con amor. Dice después el Evangelio que Jesús mira a su alrededor y después, cuando los discípulos se asombran de las palabras de Jesús, fija en ellos su mirada, dice el Evangelio, para decirles que para los hombres es imposible entrar en el reino, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Una invitación, como decía, a poquito de empezar la Cuaresma, una invitación que nos viene bien siempre para revisar con sencillez, con humildad, nuestras posesiones, nuestras riquezas, lo que tenemos, para mirar si nuestro corazón está poniendo allí su confianza o la está poniendo en Dios, para mirar y preguntarnos de qué manera podemos ser más generosos con estos dones que hemos recibido, en la medida en que podemos paliar el sufrimiento de otros, ayudar a quienes necesitan, compartir nuestras riquezas, en primer lugar, a la luz de este Evangelio, nuestras riquezas materiales, en lo concreto, lo que tenemos, lo que poseemos, haciéndonos señores de las cosas y no siendo dominados por la necesidad de poseer, y también reconociendo que hay un montón de otros dones que hemos recibido que son también para ser compartidos. Riquezas de todo orden, que son regalos que recibimos de Dios, que son instrumentos, herramientas para crecer en la comunión con Él y en la comunión con los demás, así como Jesús nos hace ver en este pasaje. Pidamos esta gracia, ojalá que este tiempo de Cuaresma que vamos a empezar también haga que nuestro corazón pueda desprenderse de cosas secundarias que a veces nos parecen tan importantes y necesarias, que a la hora de desprendernos un poquito de ellas nos vamos dando cuenta de que no es así. Y también, como decía, esta apuesta a las palabras de Jesús, y haciéndolo poco a poco vamos a ir descubriendo lo que a tantos les pasó, que cada vez han necesitado menos. Hay una expresión muy linda de Santa Teresa de Jesús, una oración que seguramente todos conocen, que dice que el que posee a Dios nada le falta, solo Dios basta. Ojalá podamos caminar con esta esperanza de que Jesús haga en nuestro corazón este milagro, de que solo dependamos de Él y de que podamos ser cada día más generosos con los bienes que hemos recibido. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.